de exposición sobre los distintos temas que engloban todo esto, que entran en consideración cuando hablamos de vigilancia masiva, que suelen ser seguridad, privacidad y algo que para Hay mí es muy una importante, llama. que es software libre. Jodeme, posta, ¿en serio? ¿No era que se iba a hacer Noni? No sé, está acá. Hola John, ¿cómo estás? Está durmiendo, seguro. Creo que decía algo que había dicho, o que se quedaba muteado, o algo parecido. Seguí con la charla. Yo estoy leyendo el PDF. Bueno, y algo que para mí es muy importante, que es el software libre, que ahora voy a explicar un poco mejor qué es. Todo esto en un contexto de actualidad donde se habla de represión y vigilancia. Perdón. Si van a la segunda hoja están los objetivos, que básicamente son tratar de dar una introducción al público que es no técnico, es decir, que no tiene por qué tener los conocimientos. Yo por lo menos considero que no hace falta ser ingeniero en nada para poder proteger de forma decente la privacidad y la seguridad. Eh, la idea es también tocar o relacionar lo que nos pasa día a día con lo que pasa en el mundo, con la geopolítica, algo que para mí es fundamental y sobre todo que creo que es muy importante en este grupo. También no nos vamos a quedar solamente en el problema, sino que vamos a llegar a alguna solución o vamos a plantear alguna salida a todo esto. Y después, básicamente lo que quiero que quede como resto de algo, si tiene que quedar, es al menos una base para que después la persona pueda seguir libremente profundizando. Entonces ya se pueda entrar o adentrar de a poco en todos los temas que se van a ir tocando. Porque entiendo que por ahí, al ser, digamos, multifacético y tener muchas caras, el mismo problema, a veces cuesta entrar. Entonces, darle un poquito a todo, así que después cada uno sale por el lado que más le gusta, y se va informando por ahí. Pero bueno, que la base esté, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, pasamos a lo otro, que sería el contexto. Entonces, hoy en día nosotros vivimos en una época donde la innovación tecnológica y sobre todo informática eh, hacen cambios constantes en nuestra vida en un plazo muy corto de tiempo. Nosotros hace 200 años estábamos acostumbrados, o sea, nosotros como seres humanos estábamos acostumbrados a tener la misma vida que habían tenido nuestros padres y nuestros abuelos, y que era muy probablemente la misma vida que iban a tener nuestros hijos. Es decir, que de acá a 50 años las cosas no cambiaban, y de acá a 50 años las cosas eran más o menos parecidas, un poco más, un poco menos. ¿Qué pasó? Desde que hoy en día estamos en esta especie de revolución tecnológica, algunos la llaman una nueva revolución industrial, eh, pareciera que nos cuesta como sociedad adaptarnos a esos cambios cada vez más acelerados que vamos viendo. Sin irnos más lejos, si revisamos en un teléfono cualquiera, por ejemplo, sin distinguir entre qué sistema operativo tiene, si es iOS o Android, probablemente encontremos la mayoría las siguientes aplicaciones. La primera es WhatsApp, y digo WhatsApp porque generalmente cuando se compra uno un teléfono es la primera aplicación que instala, porque es la que le sirve para hablar con el resto de las personas, que es el principal motivo para tener un teléfono hoy en día. Entonces se nos convierte que es la principal herramienta de comunicación por defecto. Después, normalmente, por lo que veo en los círculos, eh, la gente suele instalar después de WhatsApp Instagram, que es la red social, una red social de Facebook, que le permite mantenerse en contacto y al tanto con el resto de las personas. Muchas veces, después de WhatsApp, el chat de Instagram es la segunda forma más común de comunicarse, sobre todo entre las poblaciones más jóvenes. La tercera es Facebook. Y digo Facebook porque, si bien hoy en día quizás uno no entra a la página de Facebook desde la computadora como hacía quizás hace 7 años, viene instalada por defecto en muchos teléfonos, sobre todo teléfonos de marca reconocida como Samsung, por ejemplo. Y es la principal red social del mundo y es la que tiene más de 1.000 millones de usuarios registrados. Estamos hablando de que una de cada 7 personas tiene un perfil registrado en Facebook, pero sin embargo, todas las personas que tienen acceso a Internet, o la gran mayoría, tienen un perfil en Facebook, aunque no lo sepan. Y esto es bastante interesante. Si alguno, aclaro una cosa, si en algún momento alguno sale una duda o lo que sea, me frena y lo pregunta en el momento.
Así ¿Cómo lo podés podemos. tener una cuenta sin saber? Buena pregunta y de hecho era algo que esperaba que saliera. Eh, una de las técnicas que utiliza Facebook para rastrear a los usuarios sin saberlo es crear perfiles que se les llama perfiles sombra, básicamente. Entonces, sin tener una cuenta, incluso sin que la persona se registre en la página, Facebook puede, a través de la red que tiene, que no se dedica solamente a las cuestiones de las redes sociales, sino que también se dedica mucho a la publicidad y a generar perfiles de las personas, puede generar perfiles de personas en Internet sin la necesidad de que esa persona tenga abierta su cuenta de Facebook. Entonces se crean perfiles que Facebook ve, que se llaman perfiles sombras, que asocia a una persona en la vida real sin la necesidad de que esa persona tenga una cuenta de Facebook. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo no utilizo Facebook, ¿no? Pero sin embargo entro a Internet, entro a la mayoría de las páginas a diarios, eh, me descargo aplicaciones en el teléfono. Es muy probable que la mayoría de esas aplicaciones, esas páginas a las que yo entre, tengan rastreadores de Facebook incorporados. Eso genera que Facebook pueda tener un perfil de mí, identificarlo y unir los distintos puntos para crearse una idea de quién soy sin la necesidad de que yo tenga una cuenta. Con lo cual, hasta ese nivel estamos hablando de rastreo y de invasión de la privacidad. Ah, dale, Es como, bueno. como poco es terrorífico. Otra aplicación que se suele encontrar es Twitter, que es básicamente la fuente que usamos para el discurso público y el debate político. También lo usamos para información, noticias y actualizaciones de minuto a minuto de cualquier evento que esté ocurriendo en el mundo. Después está la infaltable YouTube, en todos los teléfonos está, y soy culpable de consumir horas de contenido en esa plataforma. ¿Y por qué? Porque quizás es la principal y única plataforma de videos en el mundo, o es la única en la que pensamos. Hoy en día prácticamente YouTube no tiene competencia y tanto es así que la cantidad de horas que se suben por día de video a la plataforma, a la página, no se podrían ver ni siquiera en un año. O sea que estamos hablando de horas y horas y horas de video constantemente subidas segundo a segundo. Y después, en esta época se hizo cada vez más común usar alguna suite ofimática, como por ejemplo Google Suite, Office, de Microsoft Office 365, herramientas de colaboración se les llama, y que permiten estar utilizando o editar documentos en tiempo real con otras personas. Estas aplicaciones, estas herramientas, también de alguna forma u otra logran inmiscuirse en la vida privada de las personas y obtener algo de su información. Y bueno, todo el mundo ya lo sabe, la siguiente aplicación es Zoom o cualquier aplicación de teleconferencias, pero la que más se ha puesto de moda en esta época era Zoom. Es curioso porque a principio del año pasado, si uno preguntaba qué era Zoom, nadie le sabía decir. A fin de año todos la usamos por al menos una vez, con lo cual se convirtió casi en una aplicación, una herramienta no solamente necesaria, sino también muchas veces obligatoria, tanto en el trabajo como en ambientes educativos, donde se nos obligaba a instalarla o a tenerla accesible para poder acceder a las clases, so pena de no poder participar o no poder tener una nota, que es una de las estrategias que utilizan este tipo de plataformas, que bueno, es algo que se va a estar planteando ahora en unos momentos. Bueno, y Bueno, ahora me gustaría dejar de hablar un rato para hacerle una pregunta a ustedes. De esta lista de aplicaciones, ¿cuáles creen ustedes que no podrían desinstalar sin tener que reorganizar parte importante de su vida? ¿Y cuáles están eligiendo libremente de todas esas usar? mm, obviamente las que no se puede desinstalar es WhatsApp, porque si no grupos que uno necesita para estar conectado, es imposible estar. ¿Y cuáles elige libremente? Yo elijo Twitter y YouTube. Son las que más uso, las que más me gustan y nunca las desinstalaría. Perfecto. Eh, Bueno, ¿y yo vos, creo Vasco? que, yo creo que por ahí YouTube no podría dejar de usar. WhatsApp puede ser, dependiendo de si
tengo alguna necesidad así de gente cercana por ahí sí podría desinstalarlo. Y yo creo que en general uso libremente todo, salvo esas cuestiones que me atan por ahí a tener que utilizar alguna que otra sí o sí. No creo que sean tan coactivas como parecen. Lo parecen por ahí por la situación de cada uno, pero yo creo que las uso libremente casi todas. Claro, ese sería como un ejercicio de cada uno de, bueno, decir de las aplicaciones que tengo, cuáles tengo por necesidad y cuáles tengo por voluntad propia. Que sería un poco también a lo que apuntaba esa última pregunta, ¿no? Bueno, entonces, si van a la siguiente diapositiva o la siguiente hoja, entramos ya directamente al tema que es geopolítica. Me pareció interesante arrancar por este lado, porque creo que nos va digamos, pintar un poco el contexto que nos lleva a esta realidad que mencionábamos anteriormente y por qué quizás cuando pensamos en las aplicaciones que usamos nos cuesta tanto pensar en alternativas o en términos de Hay mucha otras música opciones. de fondo cuando hablas. A ver, dame un segundo. Gracias por avisarme. Tenía la ventana abierta. Ahí se escucha un poco más bajo. Sí. Bueno, perfecto. Bien, estados modernos y corporaciones, que digamos serían los dos grandes agentes que participan en la formación o en la concepción de lo que hoy en día es el uso de las redes sociales, la tecnología, los que más invierten, los que más impacto tienen en nuestras vidas y que son también los agentes principales en este aceleracionismo que veníamos hablando recién de la tecnología, de cómo nos cuesta adaptarnos. Aclaro una cosa, y esto lo puse acá, que cuando hablamos de corporaciones yo me estoy refiriendo a lo que conocemos como Big Tech, que es básicamente las corporaciones que se dedican a la industria de la información, a la industria de los datos, a la industria de la recopilación y almacenamiento, y que bueno, también aparte de eso ofrecen sus productos y servicios al público, muchas veces de forma gratuita, y que utilizan estos modelos de negocio donde la información de los consumidores se convierte en su principal producto para vender a las personas que, bueno, efectivamente les dan el dinero para seguirse sosteniendo. Porque ni a mí me cobra Facebook por hacerme una cuenta, ni a nadie acá le cobra Google por hacer una búsqueda. Entonces, bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de corporaciones, no corporaciones en general. Por ejemplo, obviamente no estaríamos incluyendo a Coca-Cola, no estaríamos incluyendo a McDonald's en esta lista. Se Solamente hago esta entendió, sí. distinción porque es un término que voy a usar mucho. Ahora vamos a cómo debería funcionar tanto la teoría de el Estado y la corporación. Entonces, ¿cuál es la teoría o lo que nos dicen siempre de por qué tenemos un Estado? Que el Estado va a proteger derechos fundamentales y tiene un monopolio de la violencia para evitar abusos del poder. Entonces, iguala a todos los habitantes de una nación, a todos los ciudadanos, a todas las entidades, digamos, personas tanto jurídicas como individuos. Entonces, con ese monopolio de la violencia garantiza que no haya desigualdades entre los individuos. Y estamos hablando de desigualdad ante la ley. Las corporaciones, en teoría, son negocios, innovan, desarrollan, crean y ponen en el mercado bienes y servicios. Entonces, la gente que los encuentra útiles o que encuentra un beneficio, los toma, los utiliza y las mismas corporaciones compiten entre ellas ofreciendo servicios similares y compiten por la base de usuarios. Esta es la teoría. Hasta acá estamos más o menos claros porque es lo que se habla siempre cuando se habla tanto de economía y de política en términos tradicionales. Sí. Ahora vamos a cómo funciona en la realidad porque ya nosotros sabemos que eso no es así. El Estado siempre se abusa o se termina abusando de sus privilegios, tiene el poder y la capacidad de controlar a los ciudadanos y la capacidad de expresarse de estos y siempre coopera con las corporaciones para obtener información sobre ellos. Acá les dejo
por si les interesa, el documental Nada es privado de Netflix es muy interesante, se los recomiendo, porque habla Y seguís justamente de... recomendando las Big Tech, ¿Cómo? que recomendás a las Big Tech como Netflix. Netflix, aunque no lo creas, no pertenece tanto a eso, pero igualmente, si bien recomiendo el documental, no estoy diciendo que lo miren en Netflix. Lo pueden piratear, como hice yo. Ajá. Que esa es una buena opción. Mi familia paga una suscripción a Netflix, yo no la uso jamás. Siempre prefiero buscar mis películas en otro lado. Esta película, que es un documental, habla básicamente del caso de Cambridge Analytica, que es una empresa de información británica, y cómo influyó en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos y cómo también ha tenido la capacidad de influir a una nación entera a cambiar el voto, utilizando justamente esto de poder político en forma de anuncios, publicidades, campañas mediáticas y utilizando el poder de las redes sociales. Es muy interesante y nuevamente al que le interesa lo tiene ahí para buscarlo cuando tenga ganas. Y las corporaciones, generalmente tenemos que los servicios que ofrecen degeneran o se convierten en plataformas que terminan eventualmente siendo censuradas, incluso cuando al principio parecen libres, el caso, por ejemplo, muy reciente de Twitter, y que además generan dependencia en la población. Entonces, eh, ¿qué tenemos con esto? Que, por ejemplo, estas plataformas son, una vez que se ingresa, generan un ecosistema, de ese ecosistema es muy difícil salir. De esto se habla en El dilema de las redes sociales, otro documental de Netflix, que lo pueden encontrar en cualquier otro lado en internet, donde básicamente lo que se plantea es esto: cómo las corporaciones invierten millones de dólares para hacer sus aplicaciones adictivas, para que las personas necesiten depender de ellos, y donde cualquier eventual cambio en los servicios o en los términos de uso y condiciones tenga que ser aceptado por el usuario, porque simplemente quedarse sin eso le generaría un gran costo social. Por ejemplo, una persona que hoy en día, por cuestiones de principio, se quede sin su WhatsApp, siendo este quizás su único medio de comunicación, tendría otro problema quizás del que ocuparse. Entonces, muchas veces, y lo que probablemente termina haciendo la mayoría de las personas, es aceptar esos términos y, bueno, después no poder quejarse o perder el derecho a quejarse. Bueno, entonces me adelanté a la siguiente hoja, que sería básicamente cómo estos sistemas generan dependencia. Pero bueno, básicamente es la necesidad de comunicarse donde está la mayoría de los usuarios, por ejemplo WhatsApp, tener presencia o llegada, Twitter y Facebook, y también la falta de alternativas, caso de YouTube, por ejemplo, o caso de, este, bien podría ser Twitter o las redes sociales, o por ejemplo las aplicaciones que necesitamos para las herramientas ofimáticas como Google Drive, etcétera, o Zoom, donde la mayoría de las veces o no existen alternativas o tienen algún problema que no les da la misma funcionalidad, justamente porque al ser mucho más chicas no cuentan tampoco con el capital como para desarrollar una alternativa comparable. Sin ir más lejos, miren hoy lo que pasó con Signal. Para los que no se enteraron, Signal recibió en menos de 24 horas 40 millones de usuarios nuevos solamente de Android. Para que se hagan una idea, anteriormente tenía 10 millones, o sea que multiplicó por 5 la cantidad de usuarios, con lo cual eso le generó un gran problema en los servidores. Hasta el momento no se puede utilizar Signal en absoluto, están viendo de escalarlo. Pero eso demuestra también cómo la falta de capital o la falta de posibilidades hace que sea muy difícil, incluso ante la demanda de la población, eh, cumplir con las expectativas de una alternativa que sea utilizable. Lo mismo que sucedió con Gap. Bueno, Gap en este caso también tenía sus propios servidores. En el caso de Signal, los servidores se los rentan a Amazon, pero Gap sí tenía sus propios servidores, entonces eventualmente lo que ocurrió es que con la llegada masiva de usuarios tuvieron que rescalar o considerar una forma de solventar esa falta de capacidad para contener el flujo de datos que tenían atravesados en ese momento. Claro, Y sí. bueno,
El caso de Parler, ¿no? Es icónico también, donde están viendo de cerrar la plataforma porque no tienen nadie que la sirva, ¿viste? Ningún sistema ninguna empresa le quiere dar soporte. Amazon, aunque no lo crean, el negocio de Amazon no es la venta de productos, o por lo menos el market que tienen, sino la venta de servicios web. Hoy en día creo que el 50% o un poco menos, pero era un porcentaje muy alto, de las páginas web más visitadas están servidas en computadoras de Amazon. Con lo cual tienen un control importante sobre el Internet y podrían apretar un botón y directamente dejar censuradas a muchas páginas. Con lo cual es algo a tener en cuenta de acá a futuro. Claro, Bueno, entonces, ¿por qué estos agentes, Estado y corporaciones, pueden salirse con la suya, digamos, ¿no? ¿Por qué pueden hacer lo que quieren? La realidad es que existe entre ellos una relación donde se benefician mutuamente y la relación consiste, bueno, en que el Estado acepta evitar regulaciones o tratarlas de forma diferente, obviamente violando ese principio institutorio que tienen de evitar abusos de poder a cambio de acceso a la información. ¿De quiénes? De los mismos ciudadanos, tanto de sus países como de otros. Entonces tenemos que existen dos poderes, el poder político y el poder social. El poder político, que es el poder tradicional, y el poder social que se está imponiendo. Siempre hablamos quizás en términos un poco sarcásticos de la Suprema Corte de Twitter, donde se da la condena social muchas veces antes de incluso una condena jurídica. Es claro también el poder que tienen las redes sociales en esto. Eventualmente lo que ocurre es que la burocracia, es decir, la oligarquía política, recibe sobres y financiamiento en campañas. Las corporaciones obtienen a cambio protección legal e impunidad para hacer lo que quieran. En definitiva, el único que se jode en todo esto es el ciudadano que queda impotente sin la posibilidad de tener eh, ningún tipo de sostén, tanto político como social. Es muy difícil contrarrestar esta relación simbiótica que tienen estos dos actores antagónicos al ciudadano. Vamos a poner un ejemplo hipotético, supongamos que hay un régimen totalitario, esto sería ya en la siguiente diapositiva. Supongamos que en el caso de un país como por ejemplo Estados Unidos, existe una movilización masiva en contra del gobierno de turno, independientemente del color político que tenga. Esa movilización eventualmente se organizaría y se haría el discurso en plataformas que están en el control de las corporaciones. Eventualmente lo que harían sería tratar de censurar o restringir, aduciendo a términos de uso, condiciones, políticas del sitio, eh, restricciones del discurso de odio, etcétera, etcétera. Y si la represión eventualmente se hace demasiado evidente, como fue por ejemplo el caso de Bielorrusia el año pasado, donde intentaron censurar varios canales de Telegram que hablaban en contra del gobierno y que exponían los hechos de corrupción que tenían en ese momento, siempre se ponen justificativos, ¿no? El primer justificativo que salta es el terrorismo. Fíjense cómo tratan a los manifestantes que estuvieron expresándose en el Capitolio, siempre aducen a problemas de seguridad nacional. Eventualmente, cuando se les terminan esos dos argumentos, siempre dicen que no es tan grave lo que se hace, que todo el mundo lo hace y que tienen derecho a hacerlo para asegurar algún interés. Y después, eventualmente, que la gente otorgó voluntariamente los datos de los que ellos después aprovechaban, o que sabían, o que tenían que saber, o que lo tenían que asumir. No, yo me compro un teléfono y tengo que asumir que eso va a ser utilizado para espiarme, independientemente de que yo así lo decida o no. Yo lo tengo que tener como un preconcepto ya, como ciudadano claramente. Ahora supongamos, en el caso de algún tipo de abuso digital, ¿qué ocurriría si por ejemplo alguna corporación se abusa de su poder o de su monopolio para imponer medidas más restrictivas? El Estado simplemente no va a hacer nada para frenar ningún tipo de avance sobre los derechos de los ciudadanos y va a tomar medidas inexistentes o directamente inefectivas, como por ejemplo algún tipo de regulación que puede sonar muy linda en papel, pero que eventualmente tiene poco contraste con lo que puede llegar a ocurrir en la realidad. Siempre, digamos, inventan también, al momento de escribir la ley, la trampa para que esas corporaciones no tengan que cumplir esas regulaciones que supuestamente existen para limitarlas.
Bueno, Claro. ese sería un poco entonces el contexto en el que estamos. Triste, pero no es desesperante tampoco. Por lo menos yo considero que hay esperanza y que hay una luz al final del túnel. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es otro de los tópicos mayores, que son seguridad y privacidad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguno sabe lo que son estas dos cosas? Claro, acá dice. O sea, estoy preguntando como qué preconceptos tienen ustedes. ¿Qué quiere decir seguridad y qué quiere decir privacidad? ¿Es lo que? Bueno, si pasan a la siguiente diapositiva, van a ver que estos dos conceptos, seguridad y privacidad, no son sinónimos, sino más bien son complementarios. Estas definiciones no las saqué de un diccionario, son definiciones que escribí yo, pero podemos decir, o yo por lo menos digo, que la seguridad es la resistencia a un sistema a ser accedido por un agente no autorizado. Y que la privacidad es la capacidad de cada persona de elegir compartir información específica con determinadas personas o con nadie. Quizás tiene ganas esa persona de mantener información de forma privada para sí, eh, y para esto también va a necesitar algún tipo de seguridad. Pero en ningún momento podemos asumir que porque algo es seguro es privado. Eso es un error y es algo con lo que la gente normalmente se confunde, que entiende que una aplicación es segura. Por ejemplo, yo puedo decir que sí, las redes sociales son seguras. Yo no, es muy difícil que un hacker entre al servidor de Facebook. Es muy difícil que un hacker entre a una computadora de Google. Pero eso no quiere decir que sea privado, porque cuando se trata ya de la información de las personas, es muy diferente la, la concepción que nosotros tenemos que tener de los dos temas. Entonces, tenemos que los sistemas seguros quizás son la mayoría de los sistemas informáticos eh, que desarrollan estas corporaciones. De hecho, la computadora más segura que ustedes tienen en este momento es su teléfono. Sin embargo, el teléfono también es el principal dispositivo que se Muteate, utiliza en viento. el caso de la obtención de datos para rastrear a las personas. Cuando se busca, por ejemplo, a través de la ubicación o de las redes celulares, pero son extremadamente seguros. Es muy difícil que una persona que no está autorizada pueda acceder a su teléfono. Ahora, un sistema que está diseñado, al contrario, para proteger la privacidad, sí va a necesitar utilizar herramientas que provee la seguridad informática, entonces garantiza que esos datos permanecen protegidos ante esos terceros. Eh, Acá hacemos también una distinción entre privacidad y anonimato. El anonimato siempre implica una disociación entre la información y la identidad de una persona, o los datos y la identidad de una persona. Viento, No es lo mismo muteate. Pero que no yo, se por ejemplo. supone que aplicaciones como Signal Se te escucha el perro, che. eh, están con la información de la identidad de la persona, o sea, tan solo tener nuestro número ya los habilita, digamos, a tener información de nosotros. Claro, pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de privacidad en Signal, a lo que nos referimos es que utiliza ciertos mecanismos de seguridad informática, en este caso criptografía, para proteger el contenido de los mensajes, para proteger las personas con las que nos contactamos. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, me siento en el servidor de Signal por el cual atraviesa todas las comunicaciones y me pongo a ver qué tráfico hay o qué, quiénes están escribiendo con quién. Primero, dos cosas. Yo no voy a poder ver quiénes son las personas que se están escribiendo y yo no voy a poder ver de qué están conversando. No. Lo que tienes es lo siguiente. Signal puede decir a un gobierno, por ejemplo, que lo presione, quiénes son los usuarios que lo tienen instalado. Ahora, en ningún momento puede decir de qué están hablando esos usuarios y en ningún momento puede saber cómo esos usuarios se están comunicando entre sí. Y no tiene forma tampoco de saber quiénes son los contactos de un usuario. En cambio, aplicaciones como WhatsApp sí podrían eventualmente dar esa información. Obviamente también Facebook, Instagram y un montón de otras aplicaciones. Ahora, es muy difícil que yo, por ejemplo, como un entusiasta informático, me meta en una computadora de Facebook para ver esa información.
quiénes están hablando con quién y qué están diciendo. Con lo cual es un sistema probablemente muy seguro. Pero Signal, aparte de ser seguro, es privado. ¿Por qué? Porque protege tanto los datos de los usuarios como toda la información que va aparte, que contribuye también a armar este tipo de gráficos que utilizan después los gobiernos y las corporaciones para rastrear. No sé si queda clara la diferencia. Sí, ahora sí. Por lo menos que aclaré un poco esa duda. Perfecto, igual me encanta porque cualquier cosa así frenás o frenan y lo repito o lo aclaro. Entonces, siempre el anonimato es, a diferencia de la privacidad, si yo me comunico, por ejemplo, con una persona de forma privada a través de Signal, esa persona va a tener mi número de teléfono, probablemente sepa quién soy y quizás me conozca en la vida real. Sin embargo, permanecer anónimo implica que esa persona no tiene forma de relacionar mi identidad virtual con la identidad de una persona física. Hay un argumento muy interesante y esto que está ahí es un enlace, si ustedes lo tocan van a ir a un eh, link de Wikipedia, pero básicamente es el argumento de si no hiciste nada malo no hay nada que esconder. Es el argumento que se utiliza. Entonces, básicamente lo que... Se me cortó ahí el lado. Eh, Hay un enlace ahí, no sé cuál, hasta dónde me habían escuchado recién, o qué fue el último que dije. Lo del enlace. Ah, perfecto. Después les tengo que pasar el enlace porque me estoy dando cuenta que en el PDF que les mandé, si ustedes hacen clic, no hace nada, simplemente es el texto. Pero eso que está azul debería ser un enlace. Les voy a pasar después el link de Wikipedia al artículo sobre esto. De nuevo, es información que pueden leer, es optativa, digamos, si les interesa. Ujú. Eh, pero es el argumento de que la privacidad no importa porque si uno no hizo nada malo, no hay nada que esconder. Entonces, en ese caso, la vigilancia estaría justificada. ¿Por qué? Porque si yo vigilo a una persona y no está haciendo nada malo, a nadie le importa. Y si yo vigilo a una persona y está haciendo algo malo, ¿por qué esa persona tiene derecho a hacerlo en privado? Es el argumento que se utiliza, que siempre, digamos, conlleva un posible abuso de poder en caso de que la autoridad que controla o que vigila tenga intenciones contrarias al pueblo, a los intereses de la mayoría. Y con esto voy a lo siguiente, que es algo bastante interesante y que de lo que quizás no habíamos pensado, por lo menos yo hasta que me enteré de esto tardé bastante tiempo, que es la diferencia entre datos y metadatos. Meta viene del griego y significa que acompaña. Entonces, están los datos, en informática nosotros hablamos de datos y después de los metadatos, que son todos los otros datos que acompañan a los datos. Puede sonar un poco redundante. Eh, a nosotros nos parecería importante, por ejemplo, proteger un dato. ¿Qué puede ser un dato? El contenido de un mensaje, ¿no? Pero también es importante toda la información que rodea eso. Supongamos que yo envío una carta, ¿no? Esa carta de la forma tradicional. Esa carta va a tener un sobre y en teoría no va a ser abierta hasta que llegue a su destinatario, ¿no? Por ejemplo, le mando una carta a Viento le llega mi carta, está la carta cerrada y solamente ella conoce el contenido de lo que dice esa carta. Ahora bien, si una persona mira el sobre, esa información es pública, entonces en el sobre puede ver que yo me comuniqué con ella y que ella recibió una comunicación mía. Probablemente también tenga forma de ver en qué fechas se hizo la comunicación. Con lo cual estamos ya hablando de otro tipo de información que puede dar a entender que quizás no es tan necesario conocer el dato, sino que a veces, muchas veces con los metadatos alcanza. Voy a poner un par de ejemplos acá que están bastante interesantes. Están también en un enlace que debería haber quedado guardado en el archivo y que no quedó, pero después se los voy a estar pasando también. Pero vamos a plantear un par de situaciones hipotéticas. La mayoría de las personas o las empresas asumen que recolectar metadatos está bien porque no están recolectando el dato en sí. Pero supongamos, ¿no?, que una persona llama a una línea de sexo telefónico. Digamos, la empresa del teléfono puede ver que esa persona sabe quién es porque el cliente lo tiene registrado.
llama un número, ese número está registrado como una empresa de sexo telefónico, conversan a las 2:30 de la mañana y esa persona habla durante 18 minutos, ¿no? Ahora, la empresa en teoría no sabe de lo que hablaron porque no obtienen acceso al dato que sería la comunicación o la conversación. Pero los metadatos, ¿qué es? ¿Quién se comunicó? ¿Con quién se comunicó? ¿Por cuánto tiempo? Y un montón de información externa hacen que sea completamente innecesario saber de lo que se habló. Ahora, supongamos también que una persona llama a una línea de prevención de suicidio. Desde un puente, porque pueden ubicar por la línea telefónica, desde un teléfono celular se puede ubicar siempre a la persona. Eh, Ahora, la comunicación no saben de lo que hablaron, pero y el asunto se mantiene en secreto, pero es evidente que es clara el tema de la conversación. Supongamos un caso más complicado, quizás una persona recibe un correo electrónico de un servicio de análisis de VIH. Después esa persona llama al médico y después esa persona en internet busca una página de grupo de apoyo de VIH. Y todo eso lo hacen en la misma hora. Pero no saben qué había en el correo ni de qué hablaron por teléfono. O sea, se dan cuenta de cómo es tan importante quizás cuidar el metadato como el dato. Porque si bien es posible que uno no conozca el contenido de una conversación, todos esos metadatos que influyen en la información quizás son hasta más valiosos. Y hoy en día, cuando se habla de recopilación de datos y cuando se habla, por ejemplo, de las nuevas políticas de WhatsApp, se está hablando de esto, se está hablando de recopilar y aumentar la información y los metadatos. Es como, por ejemplo, vivir en una casa donde las paredes son transparentes. Entonces, las personas que viven adentro hacen su vida, nadie que esté afuera puede escuchar lo que hablan o de lo que conversan, pero todo el mundo puede ver lo que está haciendo. Entonces, la analogía sería algo parecido. Hoy en día, a eso nos referimos con los metadatos. Claro, se entendió. Entonces, para empezar a pensar en una solución a todo esto, hay un concepto en seguridad informática que es threat modeling o modelación o modelado del peligro. Entonces, lo que se hace es considerar al adversario en el cual uno se va a tener que oponer. Por ejemplo, ¿no? No es mi caso, no va a ser igual mi modelo de riesgo que el modelo de riesgo, por ejemplo, de un periodista en un país que tiene un régimen represivo. No va a ser igual mi eh, modelo de riesgo que el de la persona que tiene que proteger su identidad de un grupo de narcotraficantes. Entonces, siempre lo que se busca es considerar al adversario, después medir el riesgo de impacto y plantear una estrategia. Después se valora el costo-beneficio de la estrategia, porque quizás a mí, sí, probablemente vivo una vida muy privada, si tengo el mismo modelo de riesgo que ese periodista en ese país, en ese país que es represivo, pero seguramente no tenga tanto sentido por el contexto en el que vivo. En este caso, un país un poco más libre, quizás ese modelo sería exagerado, entonces adecuarlo para que el costo-beneficio, la relación costo-beneficio sea la mayor posible, es un paso muy importante. Y después llevar a cabo ese modelo de forma planificada, que sería eh, plantear unos pasos a seguir para garantizar primero un nivel de seguridad y después mantenerlo. Y eventualmente ir actualizándolo con información nueva que vaya apareciendo. Hay un perro de fondo, sí, no pasa nada. Es divino. A mí me encantan los perros. Entonces, ¿qué herramientas informáticas tenemos a nuestra disposición? Eh, lo que podemos utilizar son sistemas operativos libres. Un sistema operativo es el programa más importante que tiene una computadora sin el cual no funciona. Por ejemplo, iOS en el caso de Apple, Android en el caso de los teléfonos de Google. Android es de hecho un sistema operativo que tiene distintas variantes. eh, Microsoft Windows, macOS y todas las distribuciones que existen de GNU con Linux. O que generalmente se conocen como Linux, pero el nombre correcto es GNU, que eso se pronuncia GNU con Linux. Después otras herramientas con las que contamos son programas libres y que tienen un enfoque en la privacidad, es decir, hay aplicaciones que están desarrolladas con un concepto de libertad, que justo ahora después de esto vamos a ver. Y después podemos usar siempre cifrado y otras
funciones criptográficas que nos van a permitir esconder tanto datos como incluso metadatos, que es lo que buscamos para tener una conversación segura con cualquiera o compartir información de forma privada. Para todo el que le interese lo que es el software libre, la página fundamental es esa, es creo yo la mejor fuente de información que pueda haber. De esto se podría de hecho hacer una charla entera, es un tema complejísimo, o sea que es muy amplio y para el que le guste investigar estas cosas lo tiene a disposición, esa es la página. No se requiere en ningún momento ningún tipo de conocimiento técnico para entender el concepto del software libre y por qué es importante, que eso es lo bueno que tiene, que siempre son temas que se arman para para un público de nuevo que no es técnico necesariamente, eh, pero bueno, esa página es muy buena y después cualquier cosa se las voy a estar pasando junto con más información, eso me lo pueden pedir cuando quieran. Pero esencialmente, ¿qué es el software libre? ¿Qué es el software primero? El software libre, el software, perdón, es una herramienta informática, como un programa, por ejemplo. Y un programa esencialmente permite realizar una tarea determinada siguiendo un proceso de paso a paso o un algoritmo. Esto generalmente lo ejecuta una computadora y la computadora es una máquina muy estúpida que lo único que sabe hacer es tomar una instrucción y hacer lo que dice. Después va a la siguiente instrucción, hace lo que dice. El programa es el encargado de traducir esas instrucciones en la computadora y generalmente le presenta a una interfaz al usuario para que el usuario pueda interactuar con el programa y obtener el resultado esperado. Entonces, tenés programas que hacen absolutamente de todo, desde juegos hasta herramientas de comunicación, pasando por lectores, creadores, o sea, visores de video, de audio, editores de texto, navegadores, sistemas operativos y lo que se les puede ocurrir, hasta incluso análisis de datos, eh, sistemas operativos enfocados, por ejemplo, al desarrollo y un montón de otras cuestiones. Esencialmente es eso, o sea que es un mundo extremadamente amplio y bastante interesante. En la siguiente diapositiva estamos en la 32, ¿no? Aclaro porque por ahí los perdí como no puedo compartir pantalla. Sí, sí, sí. En qué diapositiva seguir? Yo que ahí yo lo estoy grabando y estoy en el 32. Perfecto. En el caso de en lo que es el software libre, tiene que cumplir ciertas condiciones. El software libre es todo aquel software que respeta la libertad del usuario y su comunidad. Las libertades esenciales son cuatro. Está la libertad cero, que es utilizar el programa con cualquier fin. La libertad uno, que es modificar el programa para poder adaptarlo a las necesidades de cada usuario. La libertad 2, que es distribuir copias idénticas del programa o tener la capacidad de distribuir copias del programa. Y la libertad 3, que es la capacidad de generar una versión modificada del programa y poder distribuirlo también. Entonces puedo distribuir una copia del programa modificada, tanto a otros usuarios como a las personas que quieran. Cualquier programa que no cumpla con cualquiera de estas libertades se los conoce como privativos. Aclaro esto, una aplicación de un teléfono también es un programa. Entonces tiene que cumplir también con las cuatro libertades para que puedan ser considerados libres. Cualquiera de las libertades que no sean cumplidas ya convierten al programa en privativo. Se lo llama ¿Y privativo a qué se porque refiere privan. con distribuir copias modificadas? Supongamos que me descargo un programa que, no sé, permite editar fotos, ¿no? Entonces, edita las fotos con un formato determinado. Y yo, la verdad que trabajo con ese formato que no me sirve y necesito eh, agarrar el programa. Yo que soy programador lo puedo modificar. Entonces, creo una versión distinta del programa que permite editar otro formato de imágenes. Entonces, digo, bueno, capaz que a mí como me sirve, le puede servir a otra persona y lo puedo publicar, ese programa. Entonces eso significa distribuir copias modificadas, que yo puedo crear otra versión del programa y que esa versión la puedo compartir, y que esa versión va a tener una funcionalidad diferente a la del programa que yo recibí. Esto para todos. Entonces, si vos, por ejemplo, querés, no sé, eh, tenés un programa que sirve para escribir documentos de Word y querés que además te lea, no sé, documentos de Excel, y escribís todo el programa y eventualmente otra persona va y lo toma y le añade esa funcionalidad,
Entonces esa persona tiene que tener la libertad de distribuir copias modificadas. Hoy en día la mayoría de los programas, por ejemplo el sistema operativo Microsoft Windows, WhatsApp, todas las aplicaciones de Google y demás, no cumplen con ninguna de las cuatro libertades. Entonces son recontra privativos. No es que no cumplen con una o con dos, no cumplen con ninguna. Porque no permiten usar el programa con cualquier fin, porque eso implica firmar un acuerdo de licencia. Es un acuerdo donde se estipulan las condiciones de uso, con lo cual yo, por ejemplo, no lo puedo ya utilizar con cualquier fin. Y la libertad uno que no me permite poder modificar el programa. Pero aparte, si yo no puedo modificar el programa, tampoco puedo estudiar el comportamiento del programa. Lo cual es bastante serio y nos lleva al punto sí, que es que los programas que tienen funciones maliciosas y perjudiciales para el usuario, por ejemplo esto de rastrearlo, de obtener información, obtener datos, siempre son privativos, siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo publicara un programa libre, ¿no? Una aplicación libre, supongamos una aplicación de mensajería, que cumple con estas cuatro libertades, pero que, por ejemplo, no sé, todos los mensajes que escriben los usuarios me los manda a mí para que yo los pueda leer. Como es libre y la persona tiene la libertad de uno respetada, lo que va a hacer es un usuario va a tomar ese programa que yo escribí, va a escribir una versión modificada y esa versión modificada no me va a mandar esos datos de los usuarios a mí para que yo los revise. Entonces va a publicar esa versión modificada utilizando la libertad 3 y eventualmente esa función maliciosa va a ser removida. Ahora, la única forma de que los usuarios no puedan remover esa funcionalidad es si el programa es privativo, que es lo que hacen las corporaciones. En el caso de WhatsApp, por ejemplo, no se puede hacer una versión modificada de WhatsApp porque no sabemos cómo está construido WhatsApp o cómo está armado. Es básicamente un secreto de diseño y de programación que tiene Facebook que no permite ver el código fuente, básicamente no permite modificarlo. Entonces decimos que no es Como el libre. código fuente. O sea, en realidad ninguna aplicación te deja verlo, ¿o sí? Sí, cuando una persona, hay dos tipos digamos, de códigos. Tenemos el código fuente, que es el código que puede entender una persona, un programador, leerlo y modificarlo. Es el que siempre se estudia y se compara para ver qué es lo que está haciendo el programa. Y después, para usarlo, se utiliza una versión que se llama binaria. Hay un programa que se llama compilador que lo que hace es tomar el código fuente, que lo puede entender una persona, lo procesa y después devuelve un archivo que es el archivo binario. Ese archivo binario lo puede entender una computadora. Yo las instrucciones que le tengo que dar a la computadora se las tendría que dar en binario, pero como yo no sé hablar binario, la computadora sí, lo que hago es escribirlo en código fuente y después se lo paso al compilador para que lo traduzca al lenguaje que habla la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil que una persona entienda código binario, que es como vienen armadas las aplicaciones hoy en día. Claro, Entonces, ¿qué ese es pasa? 0 y 1. Ese es 0 y 1 bien. Exactamente, exactamente. Y el problema que tiene eso es que estudiarlo y comprender y ver qué está haciendo es extremadamente difícil, porque es demasiado complejo y tiene un montón de funcionalidad que está escondida dentro de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, WhatsApp me da el binario, pero no me da el código fuente. Entonces me dice, si querés usarlo, toma este binario. Dáselo a tu teléfono que va a saber lo que va a hacer. Que va a saber lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo instalo en mi teléfono y el programa funciona como debe funcionar, pero yo no sé si eso tiene alguna función maliciosa. Yo, por ejemplo, no sé si esos mensajes que estoy mandando están verdaderamente cifrados o no, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con toda la función que tiene WhatsApp y con el código fuente. Por ejemplo, Signal, aparte de darte el binario para que lo puedas usar en tu teléfono, te da también el código fuente para que vos lo puedas estudiar. Entonces vos sabés que ese código fuente va a producir ese binario que después entiende la computadora o el teléfono. Que para el caso es lo mismo, un teléfono es siempre una computadora. Entonces esa es la diferencia que se hace entre el código fuente y el código binario. Ahí queda un poco más claro. Sí. Buenísimo. Les voy a dejar una página, es excelente, que es de la asociación, de la Fundación del Software Libre, que tiene una lista exhaustiva de toda la funcionalidad maliciosa
que se sabe y se conoce que existe en programas que se utilizan hoy en día, tanto de Facebook como de WhatsApp, como de un montón de sistemas diferentes. Eh, la verdad que la lista es tan exhaustiva y tan larga que a veces uno la lee y se queda pensando cómo es que la gente acepta eso. Bueno, eventualmente quizás no es que la aceptó, sino que o no lo sabía o no le quedó otra. Eh, y esto quizás es una referencia a a las aplicaciones que mencionábamos al principio, tanto como WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Fíjense que la mayoría de esas aplicaciones que nosotros instalamos funcionan como cajas negras, porque no podemos ver cómo están funcionando por dentro, porque no tenemos acceso al código fuente para estudiar ese funcionamiento. Con lo cual es, eh, es un problema. Es un problema más que nada por el hecho de que si un día introducen una función, no nos vamos a enterar. Claro. Ah, está bien. Eventualmente, por ejemplo, en el caso del software libre, si lo que se hace es, se publica siempre el código fuente y hay muchas personas que lo están revisando. Entonces, eh, es seguro utilizarlo y eso también es una forma que tiene la comunidad de apoyarse, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que no programa, quizás no va a entender el código fuente de un programa como Signal o de un sistema operativo. Pero tiene un amigo que es programador, ese amigo que es programador lo estudia, investiga el código, verifica que no hay ningún tipo de fallas y que no tiene ninguna funcionalidad que afecte directamente al usuario, con lo cual puede darle confianza a esa persona que no es programadora. Bueno, en la siguiente diapositiva está el tema de lo que es el cifrado, y el cifrado lo definí como ocultar un mensaje o archivo de manera que solo pueda leerlo la persona con acceso a la clave de descifrado. Qué complicado. Vamos más despacio. Básicamente lo que nos permite la criptografía, que es la rama de la matemática que se dedica a estudiar la forma de esconder información, nos da la certeza o la seguridad matemática de que nosotros vamos a poder esconder información, ya sea un video, un mensaje, una foto, lo que sea, utilizando claves a las cuales nosotros solamente tenemos acceso y otras personas no. Entonces eso nos va a dar una seguridad y es una herramienta que nosotros podemos utilizar para proteger la privacidad. Vamos a un ejemplo práctico. En la siguiente diapositiva está el diagrama de cómo funciona Signal. Signal no, perdón. Trima. Trima es una aplicación libre que permite que dos usuarios se comuniquen de forma segura vía chat con cifrado. Entonces, ¿qué ocurre? Como el cifrado entre los dos usuarios no puede ser leído por agentes externos, fijémonos que todo lo que es azul es, digamos, la comunicación entre el que envía y el que recibe. Entonces, todo lo que está en azul solamente lo pueden leer las dos esquinas. Nadie, ni siquiera Trima, ni siquiera un gobierno, puede descifrar lo que hay en el medio. ¿Y por qué no lo puede descifrar? Porque la matemática que protege al cifrado es tan segura que hoy en día necesitarías un tiempo superior a la vida del universo para lograr vulnerar una clave con la que se protege un mensaje moderno hoy en día. O sea, es extremadamente seguro. ¿Y cuál es la diferencia entre SAP y Signal? La diferencia es que simplemente utilizan distintos protocolos, así como existen, por ejemplo, distintas recetas quizás para hacer un plato que es parecido, también existen distintos protocolos que serían como instrucciones o conjuntos de instrucciones que se utilizan en informática para poder cifrar un mensaje. La diferencia es que Signal y Trima utilizan protocolos diferentes. Entonces, si bien la forma en que llegan al mismo fin, que es cifrar la comunicación en los dos extremos, es un poco diferente, el resultado es bastante bueno en los dos lados, entonces la seguridad es prácticamente la misma, que es tremendamente seguro del sistema. Es decir, es prácticamente imposible que una persona sin acceso a alguno de los dos teléfonos logre algún día tener el contenido de un mensaje cifrado por estos protocolos.
O sea, a ese nivel de seguridad estamos hablando que nadie lo puede vulnerar. Entonces, siempre fíjense que lo que se hace en estos casos es ir a los extremos. Es más fácil, por ejemplo, para mí, robar un teléfono y ver lo que dice adentro que tratar de tomar un mensaje cifrado y descifrarlo con mi computadora. Que eso sería imposible matemáticamente hablando porque no me da el tiempo ni la vida para hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay, digamos, una organización eh, de delincuentes y usan Signal, y el gobierno sabe sus nombres, sabe su número de teléfono, intenta buscar lo que ellos planean, lo que ellos dicen. ¿Es posible que ellos puedan acceder a lo que dicen mediante esa aplicación o es imposible? La única forma que tendrían para poder acceder a esa información en ese caso serían que, por ejemplo, entraran en el chat grupal de Signal, cosa que dudo porque supongamos que este caso, esta agrupación criminal es demasiado precavida, entonces no acepta miembros que no conoce. La única forma que tendrían para saber lo que dicen es obtener algunos de los extremos, algunos de los teléfonos y tratar de leer las conversaciones. Pero incluso en ese caso sería muy difícil. Pero fíjate que la parte más insegura de este sistema siempre son los extremos, que es generalmente donde van a apuntar. Pero si, por ejemplo, solamente tuvieran acceso al servidor de Signal, no podrían hacer absolutamente nada. Si el gobierno, por ejemplo, Está bien. o las fuerzas de seguridad tuvieran solamente acceso al servidor, sería imposible. Porque viste que cuando hay este tipo de organizaciones delictivas, los gobiernos acceden a cada uno de los chats, de las llamadas, de todo, de los usuarios de WhatsApp, de Facebook, de lo que sea, y es impresionante. Bueno, WhatsApp lo que tiene es el caso de las copias de seguridad, por ejemplo, que es la forma que utilizan los gobiernos y muchas veces las fuerzas de seguridad para obtener información sobre las personas o sobre las conversaciones. Si bien, y esto lo digo en teoría, si bien en teoría los chats de WhatsApp están cifrados, y supuestamente están cifrados porque como no podemos estudiar el código fuente, no sabemos si está cifrado o no, pero pongámosle que sí. Los chats de WhatsApp están cifrados. Entonces, cuando pasan por WhatsApp, por el servidor, por ejemplo, mi mensaje va primero al servidor de WhatsApp y de WhatsApp va al recipiente, a la persona que recibe el mensaje. eh, Ese mensaje WhatsApp no lo puede leer, ni Facebook, ni ningún gobierno, ni ninguna organización. Ahora, cuando se hace la copia de seguridad, esta famosa copia de seguridad, se guarda en Google Drive y se guarda en un formato que no está cifrado. Ahora, como no está cifrado, Google o un empleado de Google puede acceder a esa copia de seguridad. Y como un empleado de Google puede acceder a esa copia de seguridad, un gobierno con una orden judicial puede acceder a esa copia de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La forma que tienen de ellos poder leer las conversaciones de WhatsApp no es yendo a pedirle a WhatsApp que les descifre las conversaciones, porque WhatsApp no puede hacer eso, sino que lo que hacen es mandarle una petición judicial a Google o a quien sea para que les dé las conversaciones que ellos tienen guardadas en sus servidores. Incluso también Ah, podrían, legalmente hablando, eh, pedirles que no le avisen o no le notifiquen a la persona que solicitaron hacer eso. Hoy en día en Estados Unidos hay leyes que le permiten a las organizaciones de seguridad no hacer este tipo de peticiones a las empresas sin que las empresas tengan que notificar a los usuarios. claro, ahora lo entiendo. Signal tiene copias de seguridad, pero la diferencia es que Signal te obliga a que las copias de seguridad estén cifradas. Entonces, si una persona tuviera acceso a uno de estos archivos que son las copias de seguridad, eh, tendría que tener la clave de descifrado que vos solamente tenés. La clave es una contraseña en este caso, pero podría ser un número, podría ser otra cosa. A lo que me refiero con clave es un secreto o una palabra o algún número que permite que las personas puedan asegurar el contenido de una información. Claro, Ahora, está bien. acá lo que me gustaría aprovechar el ejemplo de Trima o de Signal, podemos suponer que esto es Signal, sería parecido, con el ejemplo de, por ejemplo, no, de Telegram. Que Telegram no tiene esto. Cuando yo converso, por ejemplo, con un chat privado de Telegram,
No, no un chat secreto, un chat común, un chat con otra persona. No se utiliza este cifrado de extremo a extremo. ¿Qué pasa ahora? Si yo, por ejemplo, me conecto al router de mi casa, ¿no? Y miro todo el tráfico y veo que una persona que se está comunicando a través de WhatsApp, veo que Antonella escribió algo. Ahí está yendo. Lo que podemos hacer es esperarlo un poco porque creo que esto también era el tema por el cual se quería unir. De hecho, me voy a buscar un vaso de agua.